¿Viste? Tenía pelo. Tenía pelo el último Lucas. Bien, sí. ¿Presentando un libro por lo que veo? De historias personales, digamos. Ah, mira. Un poco de experiencia. Hay una cosa diferente, digamos. Sí, 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 un lindo pasatiempo. Sí, con el tema de asistencia. Sí, siempre, con la empresa. Sí. ¿Que de la época de pelo largo? Muy bien, vos. Mateando. ¿Parado? O acá sentado. Acá sentadito. Acá, yo traje una lana y una zapatilla para poner acá. Además de excelente músico. Bueno, dale entonces. Una semana. Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos con la presentación de este libro tan importante para Lucas y para nosotros. Al final comienzo, Reflexiones de un hombre inconcluso. El autor, conocido por todos, Lucas Daniel Rojas, publicado por Vera al Viento. Son 21 secciones, más una dedicatoria, un prólogo, los agradecimientos, un prefacio, una introducción, una conclusión y un postfacio que tuve la inmensa alegría de escribir. Cada sección aborda un tema de nuestro mundo, de nuestra vida, marcada por la tensión entre el placer y el deber, entre lo auténtico y lo artificial, entre la aceptación de la soledad y el deseo de estar en compañía de las personas que amamos. Si enumeramos los temas según los títulos, la lista es la siguiente: la muerte, el tiempo, el cambio, el sufrimiento, el ego, la soledad, las decisiones, la política, la tecnología, el dinero, la mente, del medio, la intuición, los sueños, el conocimiento, la naturaleza, el amor, la amistad, la felicidad, la comunicación y la práctica. Todos estos temas están interrelacionados, hilvanados por la reflexión acerca de la vida y la intención de trascender en un mensaje para Olivia y para mucha gente más. Es una vela al viento, entregándose a la aventura de las lecturas y las coincidencias, de las experiencias compartidas. Es un libro que durante años fue persiguiendo a Lucas, pidiéndole que lo escriba. Lo guardaba en silencio, en alguna habitación, escondido detrás de una mata en pleno campo patagónico, en la sonrisa de Olivia, en el espejo. Y allí, una y otra vez, el libro le exigía a Lucas que lo completara, que le pusiera las palabras necesarias
para existir de una vez. Hace 10 años incluso ya habían acordado el título, pero faltaba el resto. Y claro, no era fácil porque se trata de una escritura alimentada de la vida, y la vida no es algo que deba ser apurado. Finalmente hoy tenemos la satisfacción de ver ese objetivo cumplido, el de Lucas y el de este libro, que empujaba por hacerse presente. Quisiera finalizar la presentación con un breve pasaje que está en la contratapa. Comienzo así un camino de contradicciones, una cacería de verdades errantes que no logro descifrar, que no sé si leí, oí, escribí o soñé. Descargo un baúl con miles de cartas escritas a nadie. Es un rompecabezas desquiciado, es una aguja en un pajar. ¿Llegaré a desentramar mis propios misterios? Bueno, ahora sí, escuchamos a Lucas, el autor. Voy a sacar el machete. Bueno. No me quería emocionar, pero ya con las palabras de Seba arrancamos difícil. Muchas gracias, Seba, por eso, y muchas gracias a todos por venir, por estar acá. Hay algunas personas que han venido de bastante lejos, y hay muchos amigos de acá de Comodoro, y bueno, estoy muy feliz por este momento. Quiero agradecer a todos por estar acá, a todas las personas que me ayudaron en el proceso de escribir el libro, y especialmente a Olivia y a Vane, mi compañera, que me han aguantado estos últimos 3-4 meses en los que mi cabeza ha sido solamente el libro, mi conversación ha sido el libro, y mi estar en casa ha sido el libro. Así que esto es como un cierre de esa etapa obsesiva de generar el libro este. Bueno, yo quería contarles que desde hace... Bueno, ahora estoy bastante contento, muy feliz porque ya tengo el libro acá, ya lo tienen ustedes y lo logré. Era un sueño que perseguí hace mucho. Y a la vez estoy con un poco de temor, porque siempre escribí, como decía Seba, siempre escribí para mí. Siempre las cosas que escribí, nunca pensé que alguien las iba a terminar leyendo en sí. Y ahora me siento un poco vulnerable. Pero bueno, el inconsciente trabaja de formas extrañas, así que de alguna manera yo siempre estuve con la intención de que alguien más pudiera leer lo que escribí. Y finalmente tengo, que es como una contradicción en sí, tengo una sensación de calma. Estoy bastante tranquilo en el sentido de que el libro ya está, que es un poco el legado que yo quería dejar, y ya está. Así que esa calma se pelea con los nervios y con la felicidad. Y eso lo siento hoy y lo vengo sintiendo hace varias semanas, desde que me decidí a que íbamos a presentar el libro. Bueno, el proceso de escritura en sí del libro, de la construcción, me llevó más o menos 4 años, pero yo empecé a escribir mucho antes, y les quería contar un poquito esa historia. Yo desde muy pequeño siempre tuve como la tendencia a reflexionar un montón sobre las cosas. No me podía quedar tranquilo con algo que me pasaba y me quedaba dándole vueltas. Me llamaba mucho la atención cómo reaccionaban las personas, cómo reaccionaba yo cuando tenía emociones fuertes como enojo o enamoramiento y demás. Y nunca le podía dar forma que la pudiera trasladar. Siempre eran como inquietudes que se iban acumulando. Esa acumulación de inquietudes me saturó en algún momento. Yo creo que yo le echo la culpa a esas inquietudes, pero creo que a todos les pasa. Yo aproximadamente a los 17, 18 años empecé a tener crisis existenciales muy seguido. O sea, cada cierto tiempo sentía que lo que estaba haciendo no valía la pena, o las decisiones que estaba tomando no tenían demasiado sentido. Y eso me trasladaba a estados de ánimo
bastante oscuros, y era una lucha. Yo creo que a todos los adolescentes les pasa lo mismo, pero bueno, era mi película, y el libro es un poco mi película también. Y así andaba bastante perdido, por acá por Comodoro, cuando tenía 19 años más o menos, y caí dentro de una librería. Y me gusta usar la palabra caí porque en mi casa nunca hubieron libros, no había biblioteca y no teníamos la costumbre de leer demasiado. Yo los pocos libros que había leído eran los que me obligaba el colegio. Y bueno, ese día entré en una librería, había una mesa con un montón de libros, agarré uno, así al azar, lo miré de atrás y lo que decía en la contraportada era lo que yo necesitaba leer, no sé, una cosa bastante mística. Me compré el libro y empecé a leer. Y empecé a leer con bastante voracidad. Al principio mucho autoayuda, después un poco de filosofía, algo de psicología y finalmente literatura en general. Y lo que me pasó que me llamaba mucho la atención era que lo que yo leía de alguna manera se conectaba con esas inquietudes que yo tenía. Era como bastante extraño. Yo lo que leía lo conectaba con eso y me tranquilizaba, porque encontraba como respuestas. Y eso se me volvió como una especie de vicio. Lo empecé a leer un montón y a su vez me empecé a olvidar de muchas cosas que iba leyendo, me las olvidaba. Y para no perder, con esa idea de acumular cosas, para no perderlas empecé a anotar, empecé a escribir cosas y bueno, de esa manera empecé como un hábito también de escribir papelitos, cuadernos, archivos, y ahí fui acumulando bastante información. Creo que voy hablando muy rápido, no sé, díganme. Digo que voy hablando muy rápido porque en realidad acá al lado mío debería haber alguien acompañándome en este proceso de la presentación y no ha venido. Así que capaz que lo sorprendí con la velocidad de las palabras. Marco, amigo mío, acércate. Bueno, la idea, bueno, Marco Vilches, acá un amigo de la vida y un excelente músico que no tiene nada en Spotify y yo le dije, tenés que poner algo, sobre todo porque le dije, bueno, quiero escuchar lo que vas a tocar y me dijo, no tengo nada grabado, así que bueno, en algún momento lo hará. Bueno, en este momento que me va a acompañar Marcos, a mí me gustaría contarles un poquito algunas de esas preguntas que yo me hacía, algunas de esas inquietudes que me perseguían y a su vez hacer un poquito de referencia a algunas cosas que están escritas en el libro. Una de las preguntas que me hago desde hace mucho tiempo es... yo no me puse los anteojos, pero... entre otras. Esta parte después Esteban la va a editar, no va a salir nada de esto de los anteojos. Da como más intelectual, ¿o no? Anteojos. Tendría que haber arrancado la conversación con anteojos puestos, a ver. Cosas que pasan de primerizo. Bueno, una de las preguntas que me hacía recurrentemente era ¿qué será lo que pasa después de morir? Y en febrero del 2016 escribí La nobleza de la madera. Percibo la muerte como la continuidad de la vida. Me acerco a ella, la apropio, la abrazo, la aprecio. Aceptarla como real y entender que es nuestro ineludible destino me ayuda a vivir mejor. Después de la muerte de un árbol, aprovechamos su madera. Interesante y oportuno puede ser aprender a desarrollar la madera de nuestra vida,
Así, quizá, cuando no estemos aquí, alguien pueda usarla y aprovecharla. Otra de las cosas que me preguntaba seguido era por qué las cosas no duran para siempre. En abril del 2012 escribí "Yo no lo cambié". En autobús voy despidiéndome de mi querida Mendoza y no dejo de sentir esa inquietante comezón en el estómago. Pasar por el pueblo de mi infancia y adolescencia me produce una extraña sensación de dualidad. Por un lado, cierta nostalgia y añoranza por aquellas cosas de la juventud. Por otro, una alegría de haber partido y de no haber sido parte constante de ese pasado devenido en presente. General Alvear está donde estaba y ha cambiado a la voluntad de su gente. Yo también he cambiado, pero en otra ciudad, sin contaminar el hermoso recuerdo de mi pueblo. En una ocasión tuve un episodio de altruismo, una situación de altruismo que me desconcertó bastante. Y eso me hizo pensar si yo realmente era generoso. En julio del 2016 escribí "Generosidad". La generosidad está muy sesgada en su significado. Cuando se habla de ser generoso, se asocia automáticamente al hecho de dar, y muy rara vez al de recibir. Es importante saber dar, pero mucho mejor es saber recibir. Al contrario de lo que solemos pensar, dar lo que se posee es mucho más fácil que recibir aquello de lo que se carece. El ego lo confunde todo. No siempre el objeto de intercambio es material. A veces son gestos, palabras, consejos, cariño o amor. El ego de aquel que da lo pone erróneamente en una posición de superioridad respecto del que recibe. El ego de quien recibe no lo deja aceptar con naturalidad lo que le llega. No sé si les habrá pasado a alguno de ustedes, a mí me pasa mucho desde muy chiquito, que tengo sueños bastante vívidos y cuando me despierto tengo bastantes dudas al respecto de si fue un sueño o si fue algo que pasó de verdad. En el año 2010 escribí "Mal sueño". Recuerdo alguna de mis primeras pesadillas. Tendría unos 4 años. Vivíamos en un pueblito al sur de Mendoza llamado Malargüe. En mi sueño comprábamos helado con mi madre y mi hermano. Mi hermana aún no nacía. De repente, mi madre comenzaba a alejarse, acelerando el paso por la vereda de la plaza del pueblo. Con mi hermano tomado de su mano, se alejaban riendo. Yo sentía todo el frío de la soledad a mis espaldas. Mientras tanto, quería correr y mis pies pesaban toneladas.
Por más que me esforzaba, no lograba avanzar un solo metro. Impotente, rompí en lágrimas. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en la garganta. Busqué a mi madre, la miré a los ojos, tratando de encontrar esa mirada fría y burlona de la noche anterior. Lejos de eso, mi madre sonrió. Ya vamos por la mitad, ¿eh? Tranquilos. En más de una ocasión me encontré enroscado en discusiones interminables y siempre me preguntaba ¿por qué nadie me entiende? Dudaba de si yo podía expresarme bien o qué pasaba. En febrero del 2015 escribí La razón. La capacidad de razonar nos separa del resto de los animales. Pero, ¿conviene tener la razón? La razón no se comparte. Cada cual tiene su razón, no la razón. El razonamiento nos ayuda a crecer, pero también a separarnos. No existe una única razón. Cada uno tiene la suya y además de respetable, es inalienable. La frase "ella tiene razón" está muy sobrevalorada. A lo sumo, cuando decimos eso, queremos significar que ella tiene su razón, que justamente coincide con la mía. También me pasa otra cosa. Me pasa seguido, me sigue pasando hasta el día de hoy. Y es que sigo descubriendo cosas nuevas, que me entusiasman mucho y me sorprenden. El ejemplo más común de eso es escuchar una canción que escuchaste 10 millones de veces y de golpe entendés la letra o le prestás atención a lo que dice. Con esa idea, en el año 2014, en diciembre, escribí Verdades imposibles. Después de muchos años buscando respuestas, he pasado por innumerables sensaciones y estados de ánimo. He leído y experimentado cosas maravillosas. Puedo decir con mucha tranquilidad que la verdad es muy traviesa. Le gusta jugar mucho a las escondidas. En contadas ocasiones se deja ver, y cuando eso pasa, es imposible no enamorarse de ella. Pero, como en toda historia de amor, ella se va luego de darnos un beso en la frente. Y así quedamos ilusionados para siempre, con la idea de volver a encontrarla. Un día estaba comiendo con un amigo que no pudo venir hoy y él me dijo algo maravilloso que fue que había algo en la vida que no me podía perder y era conocer a los amigos. En julio del 2021 escribí
El silencio de los amigos. Nos acercaron tímidas palabras, casi pudorosas, teñidas de un respeto y distancia impuestos por una sociedad que se sabe dañina. Nos acercó la perspicaz intuición que vislumbraba la posibilidad de encontrar al fin un colega, un compinche. El tiempo hizo con nosotros un formidable trabajo de lutería. Tomó nuestras enroscadas y ásperas cortezas con la ternura y paciencia con la que una madre mira a su hijo proyectando un futuro. Las palabras ajenas de aquellos a quienes hemos leído amenizaron innumerables momentos y en su fluir nos fueron puliendo como vecinos. Al principio creo que pensamos que nos unían los párrafos o versos predilectos, los escritores y poetas preferidos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte sospecho, con mucho sabor a certeza, que nos une una pícara rebeldía e irreverencia hacia las normas establecidas. Reglas disfrazadas de una solemnidad tan estéril que solo nos puede provocar risa. Fuimos aprendiendo que más difícil que dar es saber recibir. Fuimos entendiendo que más importante que hablar es saber oír. Así es que fuimos dejando en libertad a todas las palabras para ver qué tan alto podían volar por sí solas. Le fuimos agarrando el gusto a las miradas, que es el lenguaje del alma. Y nos fuimos quedando amigos, amigos en silencio. Otra de las cosas que me ha pasado mucho en la vida es tener la duda de si realmente la estoy viviendo o solo la estoy dejando pasar. En abril del 2016 escribí sobre el disfrute de las cosas. No concibo el mar sin meter mis pies en él, sin sentir su frío en todo mi cuerpo, sin saborear su sal, sin oír su rugido. Desde lejos, detrás de una ventana, es como mirar una fotografía. Nunca será el mar, simplemente una fotografía del mar. Bueno, estas son algunos ejemplos de las preguntas que siempre me hago, que me continúo haciendo y algunas de las reflexiones que anoté en su momento. Bueno, la vida siguió en piloto automático, un suceso tras otro como nos pasa a todos, casi cuando uno quiere rememorar todo lo que pasó se da cuenta que es una avalancha de cosas que a veces no nos dejan ni siquiera tiempo para pensar. Yo me desarrollé, crecí, maduré algunas cosas, otras todavía las sigo trabajando, y tuve una hija, Olivia, que anda por ahí. Y tiempo después atravesé un problema de salud muy mínimo, y lo digo con todo respeto para las personas que han pasado por problemas de salud graves, pero mi cabeza tiene una capacidad de imaginar enorme, así que hizo de ese problema mínimo de salud una cosa bastante grave que me llevó a un lugar muy oscuro. Y ahí tomé conciencia de
de la posibilidad de dejar de estar. Y se me venían dos cosas rápidamente a la cabeza. La primera fue mi hija, y la segunda es, ¿qué va a hacer de sus preguntas? O sea, ¿qué va a hacer de sus dudas en el futuro? Entonces, como tengo una tendencia bastante fuerte a solucionar problemas, lo tomé como un problema automático. Y dije, bueno, lo que le tengo que dejar a mi hija son las cosas importantes de la vida. Así que, de una manera bastante arrogante, agarré un lápiz, papel y me dispuse a escribir la verdad sobre la vida. Y me llevé un chasco enorme, porque cuando empezaba a escribir algo me daba cuenta que no lo podía estructurar, no tenía la capacidad de hacerlo, y tampoco lo creía yo, lo que estaba escribiendo, no lo creía, no lo entendía, y entré en pánico, porque dije, no sé, a esta edad no sé nada de la vida. Fue una experiencia bastante dura. Y ahí en ese momento me acordé que yo venía escribiendo desde hacía mucho reflexiones. Entonces ahí volví de nuevo a la calma y dije, bueno, si tengo todas las reflexiones escritas, las ordeno, las junto y ahí está la verdad de la vida, ahí está lo que son las cosas, lo que es el amor, lo que es la muerte. Y eso fue lo que hice. Ordené todo, lo agrupé temáticamente, lo ordené cronológicamente y lo empecé a revisar, lo empecé a leer para encontrar errores de ortografía y eso, para poder publicar, ¿no? Y ahí me pasó otra cosa muy loca, que es que todo era discutible. Todo lo que había escrito tenía argumentos endebles, contradicciones. Y ahí sí entré en pánico porque dije, bueno, ya está. Hice mi intento, hice mi esfuerzo. Y cuando estaba casi a punto de darme por vencido, me di cuenta que en todas las cosas que tenía escritas y las cosas que están acá en el libro, había algo que era bastante indiscutible y era bastante concreto. Y eran preguntas. En cada una de las cosas que escribí hay una pregunta bastante bien formulada. La respuesta o la conclusión a esa pregunta es totalmente discutible y me encantaría que si alguno está en desacuerdo con alguna cosa me lo digas y conversamos, porque es una invitación a conversar. Un poco el libro es eso, es una invitación a leer la pregunta, leer una manera de pensar, una opinión y conversar. Y ese es el objetivo de este libro. Y es el objetivo de que cada uno lo pueda leer, incluida mi hija, que lo va a leer en algún momento cuando sea más grande, seguramente, y pueda decir, pero este loco, nada que ver lo que está poniendo acá, esto no es lo que yo creo o está equivocado, y que ese desacuerdo o ese acuerdo convoque a una conversación. Muchas gracias. Simplemente gracias a todos por venir, por escuchar, y espero que la pasen lindo esta noche. Y bueno, ya estaré por ahí conversando. Ahora sí se